Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Esta semana llegamos al final del tercer corte evaluativo y lo vamos a hacer con un tema bastante fácil, bastante sencillo, pero siempre vamos a estar viendo los medios de transporte. El tema de esta semana es in, on, at, for transportation. En, ok, las tres significa en, pero vamos a ver en qué lugares o en qué tiempos se utilizan cada una. Las tres estas, ya les voy a decir, estas tres, esas tres significan en, ok, pero aunque tengan el mismo significado, se usan en diferentes cosas. Ahorita vamos a verlos nada más para los medios de transporte. Entonces, ese es el tema de esta semana. En la guía yo les doy respuestas para el ejercicio que hicieron la semana pasada, que era buscar en el diccionario palabras en inglés de medios de transporte que empezaran con cada letra del alfabeto. Algunos hicieron un buen trabajo y hallaron bastantes. Para los que no encontraron, pueden escoger algunas de aquí y completar el ejercicio. Ok, entonces aquí tienen, por ejemplo, en la B, bus, blimp, bicycle, boat. En la C, canoe, car, combing, camel, canal. Recuerden que los animales también son medios de transporte. Hay países donde ocupan todavía animales como medios de transporte. Entonces, esto es como respuesta del ejercicio anterior. También los que lo completaron todo pueden encontrar aquí más palabras y lo pueden anexar. Ahora vamos al tema de esta semana. El IN. Vamos a empezar con el IN. ¿Para qué se ocupa IN? IN se ocupa para transporte privado. Todo lo que es transporte privado, entonces decimos IN. Por ejemplo, in a car, in a truck, in a taxi, in an Uber, in a small boat, in a canoe, in a kayak. Uber. ¿Qué es Uber? Uber es un taxi privado. Es un taxi, pero, a ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, yo tengo un auto y yo alquilo mi auto para que esa persona, o sea, yo manejando, yo alquilo mi auto y le brindo un servicio de transporte a otra persona. Entonces la otra persona me llama y me dice en cuánto me puede llevar a tal lugar. Y entonces yo ya le brindo un servicio a ella y la llevo a ese tal lugar y le cobro una tarifa por eso. ¿Ok? Entonces es brindar un servicio privado. Obviamente no voy a llevar a nadie más como los taxis particulares, sino que es un taxi privado. Solamente a esa persona la voy a llevar. Ahora aquí tenemos la traducción de esto. En un carro, en un camión, en un taxi, en un Uber, que es igual a un taxi pero privado, en un bote pequeño, en una canoa, en un kayak. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí en todos se ocupa en, ¿Ok? Todos dicen lo mismo en, en un carro, en un camión, en un taxi, en un Uber. Pero entonces el in nada más es para transporte privado. Cuando nos vamos a referir en transporte privado, por ejemplo, ¿en qué viene a la escuela? Si yo digo en un carro o en mi carro sería in a car. Si es mi carro privado o el carro de tus papás que es privado. Entonces, la respuesta sería in a car. No vamos a decir ni on ni at, es in, porque estamos hablando de transporte privado. El segundo es el on. ¿Para qué se ocupa el on? Para transporte público. Por ejemplo, on the bus,
en el bus, on a plane, en un avión, on a ship or cruise, en un crucero o un barco, on a train, en un tren, on the subway, en un subterráneo, on the trolley, en una carretilla, ¿ok? Trolley significa carretilla. Entonces, transporte público es, perdón, el on es para transporte público, para cualquiera de estos transportes. También se usa on para cosas donde las personas se pueden sentar o ponerse de pie o montar. Ejemplo, on a bicycle, en una bicicleta, on a motorcycle, en una motocicleta, on a horse, en un caballo, donde les decía que también hay medios de transporte de animales, on a surfboard, en una tabla de surf, en una patineta, in skateboard, perdón, on skateboard. Entonces, a estos medios de transporte, aquí nosotros nos montamos en una bicicleta, nos montamos en una motocicleta, en un caballo, también nos sentamos en una tabla de surf o nos paramos en una patineta. Entonces siempre usamos el on para estos tipos de transporte y para el transporte público. ¿Ok? La tercera, ¿cuándo usamos el at? Para lugares donde puedes esperar por el transporte. ¿En qué lugares podemos esperar por el transporte? En la parada de buses, en la parada de taxi, en el aeropuerto, en la estación de tren. Aquí tenemos los ejemplos. At the bus stop, at the taxi stand, at the airport, at the train station. Entonces, en la parada de bus, en la parada de taxi, en el aeropuerto, en la estación de tren, en la estación de mototaxi. Entonces ahí usamos el at. El at es para los lugares más que todo, no para los medios de transporte. Vamos con la tarea. La tarea, la primera es bastante sencilla. Van a unir. Aquí tienen los, por si recuerdan, los lugares donde se transportaban. Teníamos aire, agua y tierra. Entonces aquí tienen medios de transporte, aquí tienen varios, y van a elegir en cuál de estas situaciones se traslada cada medio de transporte. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, este es una bicicleta. La bicicleta podemos transportarnos en una bicicleta por medio del aire. No, ¿verdad? Por medio del agua tampoco nos ahogamos. Por la tierra o por el suelo. Sí, entonces vamos a unir ahí. Otro ejemplo. Este barco, the ship. ¿Podemos transportar el barco sobre la tierra? No, porque no puede flotar. ¿Por el aire? No, porque los barcos no se transportan por el aire. ¿Por el agua? Sí, entonces, water. Ok, entonces así van a hacerlos todos. Van a unir los medios de transporte por los lugares donde se transportan. En el segundo punto dice choose the correct answer for each question. In, on, at. Escoge la respuesta correcta para cada pregunta. Escoge si es in, on o at. Entonces aquí tienen una bicicleta, un carro, un bote, un avión, un tren y un bus. ¿Qué es lo que van a escoger? En cada una les dan dos opciones. Por ejemplo, aquí, in a bike, on a bike. ¿En cuál de esas es? ¿Se usa in o se usa on para la bicicleta o una motocicleta? Vamos a ver. Aquí tenemos que on, ¿verdad? Bicicleta, motocicleta. ¿Se usa in? No, ¿verdad? Porque es un transporte, porque no es algo que podemos montar. Entonces, no se utiliza in. Se utiliza on para transporte público o para cosas que podemos montar. Solo para eso se utiliza on. Entonces, vamos a poner aquí, es on a bike.
Entonces ahí lo marcamos. Igual aquí lo van a hacer. Por ejemplo, el carro es in o on. El bote es in o on. Van a escoger una. Entonces, eso sería todo por esta semana, muchachos. Espero que se encuentren bien y también espero poder verlos pronto para que podamos volver a clase en clases presenciales.